Muy buenos días, amigos, una cordial bienvenida. Domingo es fiesta, hoy Pascua de Resurrección, para conocer la palabra de Dios y que ésta guíe nuestras vidas. Soy Carlos González y ahora es momento de darle la bienvenida al Padre Gerardo Baste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, un fuerte abrazo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan todos los domingos en Domingo es Fiesta, para conocer un poquito más en profundidad la palabra de Dios. Me da mucho gusto conversar contigo, Carlos, especialmente hoy, Domingo de Resurrección, y profundizar en las enseñanzas del Evangelio de hoy. ¿Qué trata la palabra de Dios, la lectura de hoy, el Evangelio? Claro, Carlos. Mira, hoy es un día muy especial para el cristianismo, porque celebramos la fiesta más importante de nuestra fe, la resurrección del Señor. En realidad, la resurrección la celebramos anoche en la extraordinaria vigilia pascual, que tal vez sea la celebración más hermosa que tiene la Iglesia. Además, está llena de simbolismos que resaltan el triunfo definitivo de Jesús sobre la muerte. Su resurrección fue tan grande y tan extraordinaria y tan buena para todos, que la Iglesia la celebrará durante los 50 días que siguen. A este tiempo se le conoce como el tiempo de Pascua y concluirá con la fiesta de Pentecostés. En consecuencia, en los próximos 50 días, el color de la celebración será el blanco, signo de fiesta y de alegría. Pero los judíos también celebran su Pascua. Pascua quiere decir paso, y ellos celebran que Dios pasó por Egipto e hizo posible la liberación de los judíos de la esclavitud. De hecho, Jesús estaba celebrando la Pascua judía cuando instituyó la Eucaristía. Hoy los cristianos celebramos la Pascua de Jesús, y en concreto celebramos que Él ha pasado de la muerte a la vida. Y este paso ha permitido nuestra liberación de las cadenas del pecado y de la muerte. Gracias al paso de Jesús, los cristianos ahora somos libres, y mientras no caigamos de nuevo en el pecado, podremos gozar de la libertad de los hijos de Dios. Por tanto, a fin de no perder esa libertad que Jesús ha ganado para nosotros, hay que evitar a toda costa todo tipo de pecado y vivir la vida como Él nos pide. A la luz pues de esta solemnidad, me gustaría poder conversar contigo acerca del Evangelio de hoy, que recoge el corazón de lo que celebramos. De acuerdo, Gerardo. Y lo primero que desearía que nos aclares y expliques es por qué la resurrección de Jesús es tan importante para nosotros. Mira, la resurrección de Jesús es lo más extraordinario que nos haya podido suceder, porque ella hace coherente y da sentido a la vida y al mensaje de Jesús. Esto es precisamente lo que Pablo le dice a los cristianos de Corinto. Les dice que si Jesús no resucitó, el anuncio cristiano es inútil. Es también inútil nuestra fe, pues si Él no resucitó, el camino que nos propone, ese de gastarse y desgastarse por los demás, no tiene ningún sentido. Y vivir como Él propone es una tontería y estaremos desperdiciando la vida. Sin embargo, lo que hace que valga la pena seguir su camino es que Él ha vuelto a la vida. Y de esta manera nos ha demostrado que si vivimos como Él quiere que vivamos, también nosotros venceremos a la muerte y resucitaremos. Bueno, pues ese es el mensaje cristiano. Esa es la buena noticia, que podemos vivir felices y para siempre si vivimos como Jesús nos enseña. Es decir, si es que elegimos siempre ponernos del lado de la verdad, del lado de la justicia y de la vida, y por supuesto si lo hacemos, aunque sea difícil, incluso aunque no nos convenga y aunque nos cueste la vida, si hacemos así, no solamente seremos felices aquí y ahora, sino que después viviremos felices para siempre. Bueno, pues durante esta primera semana de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar con detenimiento en lo sucedido en torno a la resurrección del Señor y en las apariciones que tuvieron lugar inmediatamente después. De acuerdo, Gerardo. Entonces, ¿por qué no nos explicas más en detalle el Evangelio de hoy? Claro, Carlos, con mucho gusto. Mire, el texto de hoy empieza diciéndonos que ese primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Dice Juan que el primer día de la semana, es decir, el domingo, estaba por amanecer cuando María Magdalena fue al sepulcro. Dice que cuando fue todavía estaba oscuro, pero había luna llena y luz suficiente para ir al sepulcro. Y esto lo sabemos porque el domingo de Pascua es el primer domingo después de la aparición de la primera luna llena, de primavera, ¿no?, en el hemisferio norte. Sin embargo, todavía estaba oscuro para poder entrar al sepulcro.
Así es que podemos suponer que pensaron llegar y esperar. Si la comunidad de discípulos se quedó en el lugar de la última cena, que es lo más probable, del lugar de la última cena al Calvario son unos 15 a 20 minutos a pie, atravesando las estrechas y enredadas calles de Jerusalén en su vida. Bueno, pues lo primero que María vio al llegar y que la desconcertó totalmente fue que vio la piedra quitada del sepulcro, es decir, inexplicablemente la tumba había sido abierta. Pero había entendido que cuando al atardecer del viernes los discípulos sepultaron a Jesús, antes de irse sellaron el sepulcro. ¿Y cómo así el sepulcro se pudo encontrar abierto? Bueno, pues esto es lo extraño. Y resultó tan extraño y sorpresivo que los 4 evangelios lo reportan. No se sabe cómo pudo haber pasado, porque la piedra tuvo que haber sido movida el sábado. Y el sábado los judíos no hacen trabajo alguno. La ley de Moisés lo impedía. Además, los evangelios nos dicen que era una piedra grande y pesada, y sin duda se necesitaban varios para moverla. En realidad es un misterio. Lo más sorprendente es que María vio que la tumba estaba vacía. Esto fue chocante y tan impactante que va a correr a contarle a los demás y les fue a decir: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Lo primero que piensa es que se lo han robado, que se han robado el cuerpo de Jesús, que otra cosa en realidad podría pensarse. Dijo también: no sabemos dónde lo han puesto. Este plural, no sabemos, indica que ella no estaba sola. Así que seguramente, como lo relatan los otros evangelios, había ido con otras mujeres. Bueno, pues encontrar la tumba abierta y vacía realmente era muy extraño. María quedó tan desconcertada con este hecho que dice el texto que echó a correr y llegó donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Si el sepulcro estaba a unos 15 minutos caminando del cenáculo, podemos suponer pues que corriendo lo hizo en 5 minutos. Importante los detalles que nos cuentas y nos explicas. Gerardo, te voy a pedir por favor que nos tomemos unos segundos y luego regresamos para seguir con este diálogo. Vámonos a una pausa y volvemos con más en Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Carlos González, estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste conversando sobre la resurrección de Jesús en nuestro Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz del Perú. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. ¿Te parece si le escuchamos y luego vamos a continuar con tu respuesta? Padre Gerardo, mi nombre es Stephanie y deseo preguntarle ¿por qué María fue corriendo a buscar solo a Pedro y al discípulo a quien Jesús tanto quería? ¿Y por qué no a los demás? Mira, María fue a buscar a Pedro porque era el líder, la cabeza de la comunidad. A pesar de que había abandonado al Señor en el momento más crítico y 3 veces lo había desconocido públicamente. Sin embargo, a él lo había puesto Jesús de responsable de su pequeña iglesia y todos los demás discípulos reconocían su autoridad. Pero María también buscó al discípulo a quien Jesús más quería, porque era precisamente a quien más quería. Bueno, pues según la tradición, este discípulo amado era Juan, y era el más jovencito del grupo. En ese momento, según la tradición, tal vez haya sido un niño. Tanto Pedro como Juan, y como su hermano Santiago, fueron los amigos más cercanos de Jesús. Pedro y Juan fueron los referentes de la comunidad, y los dos fueron autoridades en la iglesia. Además, es de notar que el evangelista siempre va a buscar relacionar a Pedro con el discípulo amado. Por ejemplo, recordemos que en la última cena Pedro le pide al discípulo amado que estaba reclinado o recostado en Jesús que averigüe quién era el traidor. María pues fue a buscarlos a ellos y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Para ella se han robado el cuerpo del Señor. No cabía otra explicación. Fue una noticia inesperada, terrible para ellos y muy dolorosa, pues ya no lo tenían vivo y ahora tampoco lo tienen muerto. Todos debieron quedar muy afectados. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro y del otro discípulo, Gerardo? Bueno, el evangelista nos dice que salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro y fueron a toda prisa, corriendo. Pues si era verdad lo que decía la Magdalena, lo sucedido era una verdadera tragedia. Dice el texto que los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, el joven, corría más que Pedro. Y se adelantó
y llegó primero. Pero aquí el evangelista hace una extraña nota, pues nos dice que el más joven llegó primero al sepulcro, se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Esta nota es muy importante para la catequesis del evangelista, pues si bien Juan era un referente para todos y era el que más quería a Jesús, él no entró primero al sepulcro, le dio la preferencia a Pedro. Y esto porque la Iglesia desde los inicios siempre consideró que Pedro y sus sucesores, los papas, son los responsables, las cabezas de la Iglesia, y que si bien hay otros líderes muy valiosos y que son muy queridos por Jesús, la preferencia la tiene Pedro. Pero el evangelista también nos dice que Juan se inclinó porque la abertura era baja y era necesario inclinarse para entrar. Aquí conviene hacer una nota, porque el emperador Adriano, hacia el año 132, aplastó el sepulcro y sobre el sepulcro aplastado, digamos, edificó un templo en honor a la diosa Venus. 2 siglos después, el emperador Constantino destruyó el templo de Venus y mandó construir la Basílica del Santo Sepulcro, con la intervención de su madre Santa Elena. Bueno, pues dentro de la gran basílica que se construyó, que hoy conocemos y que cubre también el Calvario, construyó también una pequeñita capilla, ya que el sepulcro estaba destruido, para cubrir el Santo Sepulcro, con una apertura baja para ingresar, a fin de sugerirnos cómo debió haber sido el sepulcro en sus orígenes. Hoy, si uno visita el Santo Sepulcro, tendrá que inclinarse para poder entrar. Parece, Gerardo, que la descripción de lo que Pedro y el otro discípulo vieron en el sepulcro fue bastante, muy detallada, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo primero es que antes de que Pedro llegue, el texto nos dice que el discípulo amado se asomó y sin entrar vio las vendas en el suelo. Parece que la manera judía de enterrar consistía en cubrir el rostro y el cuerpo entero con una sábana o un sudario y luego envolverlo con vendas. Esto lo menciona el evangelista Juan cuando nos relata la resurrección de Lázaro, pues nos dice que éste salió atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Entonces dice el texto que llegó también Pedro siguiéndolo. Entró en el sepulcro y vio las vendas en el suelo y el sudario que cubría su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. El evangelista nos cuenta que lo sucedido con tal detalle, especialmente el modo como encontraron el sudario, que da la impresión de haber sido un testigo directo de lo ocurrido. Pero no podemos decir más. Lo cierto es que algo muy extraño sucedió y Pedro no se lo puede explicar. Lo único que se logró pensar fue que se llevaron el cuerpo de Jesús. Pero tampoco eso tenía mucho sentido, pues ¿quién lo habría hecho? Y además, ¿para qué? Y además el sábado. Y si se lo hubiese robado, no estarían ni las vendas ni el sudario. Ahora, lo que llama mucho la atención, Gerardo, es la fe del discípulo que Jesús más amaba, ¿no? Pues mira, sin prueba alguna, creyó que realmente había resucitado. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Carlos, el texto dice que mientras que Pedro andaba tratando de entender lo sucedido, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, el más joven, el que más amaba a Jesús. Y vio y creyó. Es lo único que nos dice. Al igual que Pedro, este discípulo vio la tumba vacía y solo a la vista de ella se llenó de gracia, se llenó de la certeza de fe que había vuelto a la vida y creyó que había resucitado. La tumba vacía fue solo el detonante de su fe, y ante ella, así como sucedió con las mujeres, fue evidente para el discípulo amado que el Señor había resucitado. En cambio, Pedro, que vio exactamente lo mismo, no tuvo la misma experiencia. Bueno, pues la fe del discípulo amado es la que el cristiano espera, que el cristianismo espera de nosotros, que sin haber visto, creamos. Pero nosotros creeremos gracias a la fe de otros que han tenido la experiencia del resucitado. Y apoyándonos y reflexionando en los efectos que este extraordinario acontecimiento produjo en esa primera comunidad, y en cómo esto les cambió completamente la vida de un día para otro en 180 grados, debemos aceptar que algo extraordinario tuvo que haber pasado. Ellos dicen que lo que pasó es que lo vieron vivo. Bueno, el texto termina diciéndonos que hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura,
Jesús debía resucitar entre los muertos. Es decir, no habían comprendido que Dios es más fuerte que la muerte, ni habían comprendido que si caminamos con Dios, siempre ganaremos. Así que los invito pues a alegrarse y a gozarse con la resurrección de Jesús y pedirle a Dios su gracia para darnos cuenta y tener esa certeza que tuvo el discípulo amado de saber que efectivamente el Señor ha resucitado y de que siempre la vida y el bien vencerán a la muerte y al mal. Gracias Gerardo por explicarnos, ¿no?, la importancia de la resurrección de Jesús, porque esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El próximo 7 de abril la iglesia recuerda la memoria de San Juan Bautista de la Salle. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta extraordinaria, de esta muy buena noticia? Carlos, te puedo contar que Juan Bautista nació en 1651 en Reims, en el norte de Francia, en el seno de una familia acomodada de abogados, y fue el mayor de 11 hermanos. Su padre quería que fuese abogado como él, pero ya desde muy pequeño mostró una clara inclinación hacia la vida sacerdotal. A los 15 años fue nombrado canónigo de la Catedral de Reims y 3 años después inició sus estudios de teología. Desgraciadamente, a causa de la muerte de sus padres, tuvo que interrumpir sus estudios para hacerse cargo de sus hermanos menores y administrar los bienes de la familia. Pero 4 años después retomó los estudios de teología y se ordenó de sacerdote. En el año 1679 conoció al maestro Adrián Niel, quien llegó a Reims para abrir una escuela gratuita para los niños pobres. Bueno, pues este apostolado le tomó el corazón y decidió dedicarse por completo a la educación de los niños pobres. Poco después renunció a todo lo que tenía y se juntó con un grupo de jóvenes maestros que tenían los mismos deseos. Y así empezó la comunidad de los hermanos de las escuelas cristianas, conocidos también como hermanos de la Salle. Se trató de un grupo de laicos consagrados, es decir, con vocación religiosa, dedicados a llevar escuelas cristianas gratuitas para todos, con nuevos métodos de enseñanza. A pesar de la oposición de los responsables de la Iglesia, que no vieron con buenos ojos la creación de una nueva forma de vida religiosa, Juan Bautista logró crear una red de 58 escuelas de calidad, que incluía la formación de maestros, escuelas secundarias, escuelas técnicas e incluso escuelas para delincuentes. Y esto rápidamente se extendió por Europa y el resto del mundo. Juan Bautista falleció a los 67 años de edad, plenamente dedicado a la educación. Fue canonizado en 1900 y 50 años después el Papa Pío XII lo nombró patrono de los maestros y de todos los educadores. Gerardo, gracias por esta muy buena noticia. Hemos llegado a la parte final del programa. Queremos antes desearle lo mejor a nuestro compañero y gran amigo Nelson Reyes, operador de radio. Estamos seguros que pronto volverá a los estudios a demostrar su talento en los controles de audio de RPP. Y también ahora queremos recibir, Gerardo, la bendición de Dios. Bueno, pues pidamos por la salud del Nelson Reyes, ¿no?, para que se recupere pronto y que disfrute pues del triunfo de la vida sobre la muerte. Y pidámosle a María que nos acompañe en el seguimiento de Jesús, para que así como lo fue ella, nosotros seamos también verdaderos seguidores de Jesús, y que Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, los bendiga y permanezca siempre con ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes y les deseo a todos un muy buen domingo y una muy buena Semana Santa. Feliz Pascua de Resurrección para todos. Buenos días. Un gran abrazo, Gerardo. Que todos los peruanos tengan un gran domingo. Realmente no perdamos la fe ni la esperanza en nuestro país. Muchas gracias. Hasta una próxima edición de Domingo es Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.